EasyBox presenta El Paquete. Nuestra misión en el emprendimiento positivo es cumplir sueños. Muchos dicen que se han adelantado en nuestra era como 10 años y han surgido nuevas formas de hacer las cosas. Aquí veremos algunas de estas. Para todos quienes se interesen en emprender un negocio o estén en esa marcha, si se quieren unir a nosotros para escucharnos y también opinar y compartir sus experiencias de negocios, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estarán con ustedes Alan y María. Bienvenidos a tu podcast El Paquete. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos ya enero, empezando el año, y estamos arrancando el podcast, la segunda temporada de El Paquete. Aquí está mi compañera Marién. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cuál es, Alan? Es ¿qué hacer para importar? Sí, así es. El día de hoy vamos a ver aspectos importantes de qué es lo que tenemos que hacer para importar para todos los emprendedores que inician con mucho ánimo este año 2021, en el que les deseamos todo el éxito. Es correcto, así que pues no digamos más, acompáñanos por favor y entremos en materia. Pues sí, ya para empezar tenemos este tema que decidimos compartir con todos ustedes porque nos parece muy importante que si tienen esa iniciativa de querer emprender, pues pueden iniciar un negocio haciendo importación de productos para después comercializarlos en México y poner pues su tienda en línea, poner algún negocio, no sé. Eso ya lo veríamos poco a poco en lo que son los temas posteriores. ¿Cómo ves, Alan? ¿Con qué empezamos? Pues yo creo que algo muy importante, lo que se pregunta a toda la gente, y yo creo que es importante también entrar en materia, es el qué y el cómo. Porque es importante, la mayoría de personas pues te pueden decir, sí, hazlo, y estuvimos entrando en nuestra primera temporada, todos los que ya nos sintonizaron, saben que les fuimos dando herramientas para que puedan tener ese arrojo, ¿no? Pero lo importante es, ya dado que es enero, yo creo que es importante también entrar ya de lleno a hacer las cosas, que esto se convierta en realidad, ¿no? Sí, sobre todo porque pues todos sabemos que el año pasado fue un año pues regularmente difícil para muchos, ¿verdad? Porque pues no tuvieron ya sus trabajos, hubo diferentes actividades que se complicaron para hacer normalmente, lo que se hacía normalmente. Bueno, todos ya sabemos qué pasó el año pasado. Y ahora este año, pues sigue un poco también la parte de lo que son las restricciones, pues ya estamos esperando que poco a poco se vaya normalizando la economía. Sin embargo, pues todavía no sabemos, ¿verdad, Alan? No sabemos cómo vaya a ir esto pintando. Sin embargo, pues nosotros estamos aquí pues para proponerles ideas que tengan para poder emprender un negocio, que es lo que ha sido nuestra misión todo el año pasado. Pero como dice Alan, estuvimos hablando sobre los temas relacionados con la época, con temas relacionados de cómo podían tener iniciativa, motivación, todas las cuestiones emotivas o psicológicas o de generar todo lo que pueda ser elementos que te apoyen, pero más humanamente posible. Y ahora la intención de la temporada 2 pues es precisamente concretar, ¿sí? Elementos ya tienes, ya estamos, digamos que normalizándonos dentro de esta nueva normalidad, como le han llamado muchos, y tenemos que seguir adelante, o sea, no nos podemos detener a ver cuándo termina esto, tenemos que continuar y tenemos que seguir avanzando de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Entonces, esa es nuestra propuesta para nuestra comunidad de soñadores del emprendimiento positivo, que sus sueños se conviertan en realidad. Así es, de hecho, al final de cuentas, la manera de lograrlo y cristalizar todos esos pensamientos es poniendo en práctica todo lo que podemos ofrecerles, ¿no? Y esto es poco a poco, vamos a ir de la mano, les vamos a ir dando las herramientas posibles para que puedan lograr lo que cada quien
decida emprender, ¿no? Así es. Entonces, pues dentro de lo que necesitamos para saber para cuando queremos importar, es principalmente que existen compañías que se dedican a esta materia y ofrecen asesoría para poder tener la información necesaria, porque mucha gente pues tiene dudas, ¿verdad, Alan? Sí, algo muy importante que yo creo que hay que desmitificar es quitar de la cabeza a mucha gente de que importar es muy difícil. Esa es una cuestión que dice mucha gente y que es un problema y que solamente empresas grandes pueden hacerlo. Eso es totalmente falso. Todo el mundo puede hacerlo, realmente. Lo que se necesita es más voluntad, lo voy a ser sincero. Pero también se necesita también tener los canales adecuados para poder cumplir lo que se está deseando. Pero como en todas las cosas, lo más importante es estar bien asesorado, porque así es como puedes empezar bien por el camino o el canal por donde te irás, ¿no? De nada sirve un buen proceso si no sabes exactamente que vas por la senda correcta o qué es realmente lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues cuando se acerque en verdad a este tipo de lugares o de empresas que se dedican a esto, pues es muy importante que les respondan todas sus dudas para que ustedes se sientan más tranquilos de que esto que van a hacer, pues está hecho de una manera segura, ¿verdad? De una manera confiable, porque es lo principal, ¿verdad? Que tengamos como emprendedores esa seguridad de que todo va a salir bien en nuestra importación y cómo le vamos a hacer, qué es lo que se va a hacer para lo que es la adquisición, cómo va a llegar la mercancía, todo lo que es el proceso. Entonces ese es uno de los servicios principales que debe de ofrecer las empresas de logística para la importación. Es correcto. Aquí es claro que hay diferentes tipos, ¿no? de cosas que se pueden traer en función de la cantidad, las cantidades, de el origen de las cosas, qué tipo de producto es. Pero algo que creo que es muy importante que quede claro que realmente todo lo que pueda ser comercializable se puede traer. Porque hemos tenido gente que nos puede decir y nos ha dicho, bueno, ¿qué puedo traer, qué no puedo traer? Realmente todo lo que sea comercializable es válido. Es decir, todo lo que sea permitido para comercializar, que es prácticamente casi cualquier producto. Y la ventaja es que se puede traer de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, como estamos en un mundo globalizado, la única cuestión es ver qué es lo que uno quiere y recibir la asesoría correcta para poder terminar teniendo el producto y poder comercializarlo aquí en México. Claro, pues eso es, digamos que es el punto número uno, el que tenemos que palomear de saber qué es lo que vamos a hacer y estar completamente enterados del proceso de cómo es, ¿verdad? En este episodio no vamos a tratar a profundidad de qué se trata, sino que simplemente como iniciamos hoy la temporada 2 queremos dar una generalidad de todos los puntos que se deben de revisar y ya posteriormente vamos a entrar a cómo debe ser una asesoría, cómo debe ser una adquisición, que es el segundo punto del que les estamos hablando el día de hoy. Ya después de que ustedes ya no tienen ninguna duda con respecto al proceso de importación porque han tomado la asesoría correspondiente o han tomado algún curso para saber cómo importar o qué es lo que tienen que hacer, la parte de la adquisición es el siguiente servicio que ustedes deben de revisar para saber dónde, con qué proveedores, qué es lo que más les conviene, el mejor precio, la mejor calidad o lo que específicamente ustedes están buscando. Así es, también el hacer el proceso de compra tiene una parte muy interesante, pues al final de cuentas se trata de evaluar varias cosas, hay variables que están más importantes que otras, pero en realidad es como cuando tú vas a comprar aquí algo nacionalmente, ¿no? Entonces tú haces un sondeo, precios, también ves los proveedores, tipo de producto, qué vas a traer, qué calidades, etcétera. Entonces, de ahí, para no entrar tanto a fondo ahorita, pero en este momento, pero algo muy importante es hacer como que una investigación, Investigación de mercado, para poder saber, un sondeo. sondeo más bien, y no necesitan grandes conocimientos de mercadeo, simplemente es importante que tengan como que un parámetro para saber qué productos pueden ser importantes para traer o qué productos son
que se van a quedar o que tienen una posibilidad muy alta de que tengan un retorno o una utilidad mayor. Sí, claro. Pues así, someramente, decirles que dos cosas son muy importantes considerar. Una es las tendencias del mercado, qué es lo que se está vendiendo, y dos, el público al que se va a dirigir lo que ustedes van a comprar para vender. Entonces, esos dos puntos, pues ahorita ya se los damos como un intro a lo que vamos a hablar posteriormente cuando nos toque hablar sobre el tema de adquisición. Pero sí, eso es básico, o sea, saber a qué público está dirigido y cuál es el mejor producto de tendencia para importar, o también se puede importar lo que siempre se vende, ¿verdad? Porque también es válido la electrónica, la moda, todo ese tipo de cosas. Sí, porque hay muchas cosas que no pasan, que siempre se necesitan, pero algo que como un consejo es importante, a veces hay que dejar de lado un poquito lo que a uno no le gusta y también ser más abiertos. Es decir, si el mercado va para ciertos tipos de productos, independientemente si a mí me gusta o no, yo creo que es importante tener más apertura y entender que esos productos me pueden dar mayor utilidad, porque acordémonos que aquí estamos para generar una utilidad, para tener un beneficio económico, y entonces yo creo que sí es importante no desdeñar ningún tema, ningún tipo de producto, si vemos en este sondeo, si vemos que es algo que va a remunerarnos bien. Y algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde que yo tengo relación con este tema de lo que es productos de importación, es que China es el país que todo el mundo busca para comprar, porque existe ese concepto de que ahí vas a encontrar productos baratos, algunos o muchos de buena calidad, y los vas a poder vender aquí a un precio pues en el que te va a dejar cierta ganancia, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos olvidamos de que también existe todo el resto del mundo, ¿verdad? En el que también hay productos de muy buena calidad y que pues a lo mejor no se van a vender tan rápidamente o tan masivamente, pero también va a haber un target, un público que te los va a querer comprar, como es el mercado del europeo, ¿verdad? O sea, comercializar con productos europeos que pues ya han estado entrando a través de cadenas comerciales mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, la producción europea o incluso de América Latina o de otros países de Asia, no necesariamente de China, pues también o sea, es buen tipo de productos para manejarlos, ¿verdad? Como opciones, dependiendo de ya el público que definas para poder hacer tus ventas, ¿verdad? Va a haber gente que sí aprecie o que sí tenga ese poder adquisitivo para poner un poquito más de dinero en comprar algo de otra calidad o de otro tipo Origen. De productos, de Exacto. otro origen, así es. Sí, es que es importante, siempre hablamos de China, ya que sabemos que China es un monstruo comercial enorme, es un gran productor de bienes y artículos, pero sí es importante también no desdeñar otros mercados, ¿no? Estamos hablando de, como dices, de países de mismo Asia, como Turquía, que tiene una cantidad interesante de productos, la India misma, y también países europeos que cuentan con una calidad pues que ya reconocida y con un tipo de productos un poco distintos para otro tipo de mercado, ¿no? Es decir, México es un mosaico muy grande de consumidores que están dispuestos a pagar cosas de calidad, cosas de menor calidad, pero en mayores volúmenes. Aquí lo importante en ese sondeo es que ustedes definan bien claramente qué mercados quieren ustedes abordar y sobre eso irse y ver toda la gama que existe de proveedores a nivel mundial, que es muy, muy amplia, ¿no? Así es. Entonces, pasamos hacia el siguiente punto, que tiene que ver con otro de los servicios que deben ustedes contemplar para cuando van a realizar algo de importación o hacer un emprendimiento de comercialización, que es precisamente hacia dónde se va a enviar la mercancía que ustedes compren, ¿verdad? En este caso se le denomina un P.O. Box o una bodega
en la que a través de ese lugar se va a hacer, va a llegar el producto de otro país hacia esa bodega. Es correcto, sí. Generalmente, muchos lo sabemos y los que no, es importante también que lo sepan. El hacer todos esos movimientos vía México, ahí empieza el problema. Generalmente, muchos que han intentado, que han traído cosas, pues saben de la cantidad de tiempo que toma cuando lo manejan vía México, es decir, que entre por México. Y entonces eso desalienta a la gente. Ya habíamos hablado anteriormente que empieza a entrar el punto de la incertidumbre, de que incluso no sé si me vaya a llegar, ¿no? Entonces hay paqueterías que tú pagas una cantidad mayor de dinero, reconocidas, que te lo van a traer. Pero ahí empieza el otro punto, ¿no? Que después lo abordaremos en otro podcast más específico, pero la cuestión es a dónde lo mando, ¿no? Yo me lo puedo mandar a mi lugar de origen, a mi casa, a mi oficina, y de aquí yo lo comercializo, pero ahí empieza la situación. Entonces, este punto es importantísimo porque eso es el derrotero de que la gente continúe haciendo una importación o comercializar productos que son importación. Entonces, ahí es donde la gente aborta ese tipo de misiones o de proyectos, ¿no? Sí, así es. Entonces, básicamente nosotros sugerimos, ¿verdad?, que cuando ustedes decidan ya hacer su importación, pues busquen un lugar que sea confiable, ¿verdad?, una bodega que de preferencia esté en Estados Unidos, depende de su tipo de producto, pero regularmente el hecho de que llegue a Estados Unidos de cualquier parte del mundo es muchísimo más seguro a que se envíe directamente por el tipo de trámites que nosotros en nuestro país se realizan. Es un poco complicado que entre directamente a México, o también por lo que son la cuestión de las aduanas y de la cuestión de la tardanza o cuando se trata de correos mexicanos. No sé si alguno de ustedes haya importado algo directamente a México y utilizado correos mexicanos. Bueno, yo tuve una experiencia que a lo mejor ya Yo platiqué también. en algún momento, que fue algo, yo quería un libro, bueno, esta es otra experiencia. Yo quería un libro que lo vendían en España, entonces no había otra manera más que comprarlo en línea y que te lo enviaran por correo. Yo en esa época iba a ir a España, entonces dije, ay, pues lo compro allá, y les escribí, porque pues precisamente dije, pues es más fácil, ya si voy a ir, pues me lo traigo de España, a que si me lo mandan, porque la manera en cómo lo iban a mandar, pues era por correo de México, y pues el correo de México tardaba como 3 meses, entonces dije yo, no, o sea, ahí llegará o no llegará, o cómo llegará. Entonces, definitivamente, pues correo de México es para correo, no es tanto, aunque sí se emplea para paquetes, pues no tiene la infraestructura para ese manejo. Entonces, pues yo decidí mejor no comprar el libro. Sí. Finalmente, o sea, lo conseguí de otra manera con una conocida, con una persona. Entonces, pues ya fue más fácil. Y sí, o sea, compré otro tipo de productos, y bueno, lo que ha pasado es que he tenido que ir a Correos de México, a la sucursal, a ver dónde quedó mi paquete, porque pues pasan los meses y no llega. Entonces sí es algo complicado, sobre todo por cuestión de tranquilidad o de saber si te va o no te va a llegar lo que pediste. Sí, la verdad es que algo que la gente, cuando lo hace algo de una manera particular, bueno, puedes estar un poco holgado en el tiempo, ¿no? Y no siempre, en estos nuevos momentos, en estos nuevos tiempos, la rapidez es importante. Entonces, también tenemos que utilizar nuestras ventajas. Siempre tenemos que ver, como en todo, ¿no?, de las fortalezas y nuestras fuerzas y debilidades. Una de las fuerzas o de ventajas que tenemos mucho aquí en México es que tenemos prácticamente 3,000 kilómetros de frontera con con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos. Por lo tanto, toda la logística con ellos es mucho más sencilla, es mucho más fluida. Es un país abierto al comercio 100%, mucho más que México. Tiene unas reglas comerciales mucho más sencillas, menos tramitologías.
y burocracia, por lo tanto lo hace un país muy, muy atractivo para poder nosotros utilizarlo como puente para poder allegarnos de cosas hacia México, ¿no? Entonces, ese ha sido una de las grandes ventajas que tiene este país, utilizar a Estados Unidos como puente para poder traer mercancía para venta principalmente, ¿no? Entonces, pues para concluir este tema, nuestra recomendación es que si van a importar de China o de cualquier parte del mundo, incluso del mismo Estados Unidos, pues busquen un lugar que sea seguro en Laredo, Texas, ¿verdad? Para que pueda fácilmente transportarse o importarse a lo que es ya México, ¿verdad? Así es, Laredo, Texas es una de las, bueno, para las personas que nos pueden estar escuchando, se trata de una ciudad fronteriza del lado de Estados Unidos, como lo saben. Es un puerto muy, muy importante prácticamente podríamos decir es el puerto de entrada más importante de Texas, incluso por más incluso que El Paso, por la cantidad de logística que tiene ese lugar, o sea, de la cantidad de carreteras que tiene, llegas a Monterrey fácilmente, que estamos hablando de la tercera ciudad más grande e importante del país, en la cuestión de logística y financiera. Entonces, ese es algo que ha hecho crecer también a Laredo mucho, ¿no? Entonces, tiene buena infraestructura carretera, también llegan, por un lado, puedes llegar por el Golfo de México también. Entonces, tiene muchas, muchas ventajas. Entonces, siempre se recomienda que sea un lugar que esté en la frontera mexicana, y Laredo es uno de los puntos más fuertes y ha ido creciendo en relevancia con el paso del tiempo, ¿no? Sí, así es. Entonces, pues ese es el punto que sí definitivamente tenemos que revisar muy, muy a fondo a dónde se va a enviar nuestros productos que compremos en el extranjero para poderlos importar ya finalmente a México. Y ya pasando a lo que es la importación, pues podríamos decir que eso se encarga una agencia dedicada específicamente a hacer ese trámite, ¿verdad? En algunos casos las empresas de logística tienen un área o tienen o digamos que se relacionan con lo que es ya la importación de los productos, que ya es, ¿qué va a pasar ahora? De esa bodega va a llevarse a México. Entonces ahí se hace, pues en ocasiones lo que es el consolidado, ¿verdad? Sí. Que es lo que ahorita nos vas a comentar, ¿verdad? Sí, el consolidado prácticamente es una herramienta que se puede utilizar para todos los emprendedores. Bien, vendría siendo como lo que hacen las paqueteras, ¿no? Todas las empresas de paquetería mundial, en este caso que importan a México, como son diferentes paquetes, diferentes tamaños, diferentes destinatarios, diferentes productos, hacer un solo trámite específico para cada uno de esos paquetes o cada uno de esos productos realmente sería muy, muy difícil o casi imposible. Entonces, se exceden los costos, además. Además, porque todo eso implicaría costos y tiempo. Entonces, aquí que se utiliza pues, el consolidado. Es decir, el consolidado, a grosso modo, es algo que cae y se trae en un solo evento. Entonces, ahí van paquetes de una persona, de otra persona, esta cantidad o menores cantidades, este otro producto, este otro distinto. Entonces, ahí entra todo como si fuera en un lote, por decirlo, y todo eso se trae hacia México. Entonces eso le da una facilidad mayor y un dinamismo para que puedan todo el mundo tener sus paquetes o sus productos aquí, ¿no? Sí, así es. Y ya una vez que ya esté aquí en México, pues la empresa de logística ya se encarga de enviar a cualquier parte de la República vía paquetería mexicana, ¿verdad? Ya es, digamos que el que llegue ya al destinatario, perdón, al destino. Al destino es... o destinatario, sí. Bueno, es ya el punto en el que se entrega esa mercancía, buscando que sea con un tiempo ágil de entrega. Exacto. Con la seguridad que estábamos manejando y con lo que es pues la tranquilidad de cada quien para que sepa que sí va a llegar esa mercancía. Exacto. Hoy cada día ustedes se fijan, cada vez sucede que
la mayoría de las personas quieren un paquete ya como todo consolidado, hablando de la palabra consolidado. Y consolidado no nada más es en los paquetes que estuvimos hablando, que así se le conoce, pero se trata de encontrar un proveedor que te pueda dar todas las soluciones. Es decir, que te dé todo el paquete desde el inicio, como lo estuvimos hablando, desde la asesoría de la compra hasta la logística, ¿no? de entrega en México. Entonces, todo eso te facilita muchas cosas, ya no se pierde entre un actor y otro comunicación, no se puede perder información. Entonces, cuando tú tienes todo en un solo proveedor, te facilita mucho las cosas. Entonces, últimamente se están buscando más esas opciones para todo lo que son los emprendedores o para cualquier cosa, ¿no? Siempre buscas a alguien que te estructure todo en un solo servicio, ¿no? Así es. Entonces, básicamente, pues ahí podríamos decir que finaliza lo que es el proceso de importación, pero también nosotros, dentro de los temas que vamos a manejar en esta temporada 2, es ofrecer un plus, ¿verdad, Alan? Es, además de que, bueno, que ya sabemos cómo importar, pero mucha gente que es nuevo en estos emprendimientos no sabe cómo comercializarlos. Y pues ahora que está toda la cuestión de la virtualidad, ya cada vez nos familiarizamos más con las compras en línea, entonces también va a haber un tema relacionado con lo que son cómo comercializar los productos a través de aplicaciones o de sitios en los que se puede subir los productos y comercializar en línea. Ahorita hay muchísimas opciones muy fáciles de emplear para hacer tus tiendas en línea y poder comercializar tus productos. Así es la manera que podemos abarcar. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y ahora con la situación que pasó del año pasado, 2020, todo el mundo sabemos que lo que es la virtualidad o el comercio en línea ha crecido enormemente. De por sí ya estaba grande ese mercado, pues ha crecido exponencialmente. Entonces, yo creo que es importante que tomemos en cuenta eso y que aprovechemos estos productos que ahora ya tenemos una manera más sencilla, más fluida y más clara de cómo importar lo que queremos comercializar, ahora sí utilizando el escaparate que es una tienda virtual, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues en esta temporada es todo lo que vamos a tratar y creemos que pues va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Esperando que así sea, pues nos despedimos. Así es, pues entonces a todo el mundo les deseamos esto, que les haya funcionado y pues bueno, pues, sintonícenos en la próxima emisión donde ya estaremos entrando en detalles de cada uno de lo que hemos hablado, de los temas. Muchas gracias, Allen. Un gusto. Igualmente. Hasta luego. Bye.